¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de la FILICA 2021, nuestra cuarta edición. Como siempre, damos las gracias por seguirnos en todas estas transmisiones. Estamos llegando a la tercera semana de la FILICA, gracias al Ministerio de Cultura y a la Asociación Cultural El Conde de Lemos. En esta ocasión vamos a dedicarnos a un libro regional que tengo aquí en mis manos, gracias al autor, Chincha de aquellos tiempos se llama, ¿no? Y gracias también a Víctor Campos, que es un gestor incansable, gestor cultural de Chincha y que siempre está con las novedades literarias para poder difundirlas. Y precisamente hoy vamos a estar con José Luis Almeida Tazaico, el autor de este libro. Y bueno, aquí tengo un ejemplar más que nos han compartido muy gratamente, así que en esta transmisión, quienes deseen tener el libro, nos comentan, nos ponen en los comentarios que desean tenerlo y vamos a poder también obsequiarlos. Así que muy atentos. Los dejamos entonces con José Almeida y con Víctor Campos. Adelante, Víctor. Muchísimas gracias, Lady Loaiza, y a todo el equipo tan extraordinario que tiene la Feria Internacional del Libro de Ica, no solamente por la organización, sino por la calidad de los eventos que está ofreciendo, en este caso de manera virtual, a toda no solamente la comunidad iqueña, sino al Perú y al mundo a través de la Internet. Entonces, merece de todas maneras felicitarlos, reconocer aquella labor que están realizando Lady Loaiza Mendoza especialmente, y a todo el equipo que la acompaña en esta fantástica aventura de poder llevar cultura a través de las redes sociales y de la virtualidad en este caso. Efectivamente, el día de hoy nos complace presentar un libro absolutamente entrañable, un libro que para los chinchanos debiera significar algo en su identidad, porque su contenido definitivamente toca fibras muy hondas en lo que podríamos llamar la chinchanidad de antaño. Es decir, el libro recorre un poco las décadas de los 40 hasta los 70, con aspectos, muchos casos ya olvidados prácticamente de la memoria colectiva, pero por otro lado también rescata datos muy curiosos y muy interesantes, ¿no? Aquí efectivamente yo tengo mi ejemplar de Chincha, aquellos tiempos, y esto no es más, creo yo, que una consecuencia natural del trabajo literario e intelectual que viene realizando José Luis Almeida Tazaico, el autor. Porque hay que recordar que José Luis Almeida Tazaico publicó un libro que ha sido reeditado varias veces y que ha tenido mucha acogida, y es este libro, ¿no? Vocabulario y leyendas de mi pueblo, que nació como un trabajo del nivel superior, ¿no? Él es docente, periodista, promotor cultural también, por supuesto, y como estudiante del nivel superior de pedagogía, le enviaron y le encomendaron hacer un trabajo, ¿no? específico. Y con el tiempo le sugirieron que pueda ya constituir un libro. Y eso fue este libro, ¿no? Vocabulario y leyendas de mi pueblo, que trae no solamente las leyendas clásicas que tiene la ciudad de Chincha, sino también un poco el vocabulario, palabras claves, palabras muy usadas en nuestra provincia. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, relatos un poco para niños, y en realidad para toda edad, ¿no? Pero especialmente para niños, con temas bucólicos, con temas muy chinchanos, como es Michi, el retorno de Michi, ahí está, el retorno de Michi, y también Carioco, ¿no? Ahí está, Carioco, que es parte de la producción que tiene José Luis Almeida Tazaico, y que lo brinda a la comunidad, pero todos ellos siempre arraigados e identificados con elementos típicos y costumbristas de Chincha. Tenemos otro relato también, retos, ahí está, retos, ¿no? Y me voy a permitir mostrar que en la contracarátula están un poco las publicaciones de José Luis Almeida Tazaico, que ahí lo pueden ver,
quienes están conectándose a la transmisión de la presentación de este libro, ahí están un poco las publicaciones de José Luis Almeida Tazaico, ¿no? Ahí está Nacone 45, ahí está, Yacir, ahí está también, esta es una publicación también de José Luis Almeida Tazaico. Y por supuesto el libro que presentamos hoy es Chincha a aquellos tiempos, ¿no? Entonces yo voy a darle el uso de la palabra a José Luis Almeida Tazaico para que en los siguientes minutos podamos hablar un poco acerca del contenido de este importantísimo libro. Por favor, José Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Víctor. Debo partir por agradecer a la Asociación Cultural El Conde de Lemos, que es la promotora del Festival Internacional del Libro Abraham Valdelomar de Ica 2021, que ya va en su cuarta edición, porque se constituye en una importante ventana para los amantes, digamos, de la literatura. Y gracias por esta oportunidad que me brindas o nos brindan para dar a conocer lo que modestamente he tratado de aportar en cuanto a literatura local para los lectores que gustan de este tipo de bibliografía, Víctor, porque creo que es importante que no dejemos que desaparezcan nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y la manera en que trato yo de rescatarlo y darlo a conocer es una forma de contribuir a que esto tenga vigencia a través del tiempo, más aún cuando se plasma en un libro. Y esto lo hago básicamente, y tú lo sabes, Víctor, recogiendo de las fuentes orales, ¿no? Desde que yo he iniciado mi profesión literaria, muchas de mis fuentes orales ya no están entre nosotros, pero yo en su momento tuve la oportunidad de conversar con ellos, de tomar apuntes, de darle forma de libros, y sus testimonios, sus vivencias han quedado pues para las generaciones venideras. Y a Dios gracias mismo, y lo señalo en el libro, por ejemplo, Chincha aquellos tiempos, 3 personas fueron la fuente básica de la información que contiene, que es el profesor Isidoro Matías, profesor en el pedagógico, al igual que mi extrañable maestro Félix Napa Morón, a quien también agradezco, y mis padres, mi papá Feliciano y mi mamá Rufina. Y con esto que vivimos, Víctor, estuve a punto de perderlos porque nos atacó el COVID a toda la familia, ¿no? A pesar que mis padres son ancianos, fueron mi fuente básica de información para este libro, y como dice la frase trillada, quizás siguen viviendo para contarlo. Y así yo quiero rendir homenaje en la persona de ellos a todos aquellos que, debido a esta situación que vivimos, que empezó atacando en un primer momento a las personas de mayor edad, nos las arrebataron, como dicen algunas letras, algunas interpretaciones también, sin que nos den muchas veces la oportunidad de despedirnos. El homenaje, Víctor, perenne a todos ellos, porque ellos sentaron las bases de la chincha que tenemos, sentaron las bases en base al sacrificio para legarnos la ciudad, el pueblo en el cual actualmente vivimos, y que nosotros ahora nos toca la responsabilidad de actuar convenientemente para trascender en el tiempo a través de nuestras actitudes positivas. En ese sentido, como también ya lo indicaste, Chincha aquellos tiempos abarca, recoge las vivencias, las experiencias, los aportes también, los aportes de los antiguos chinchanos que habitaron más o menos entre la década de los 40 hasta los 70, y cuyo contenido del libro podemos ir desmenuzando, Víctor, en los próximos minutos. Sí, totalmente de acuerdo, José Luis, y yo creo que es oportunísima la ocasión para que se pueda rendir un homenaje, especialmente a tus padres, porque ellos son los que te han transmitido de forma oral muchas cosas que has volcado no solamente en Chincha aquellos tiempos, título además genial, ¿no? Porque además involucra cosas que ya, como dije, ya están casi desapareciendo,
sino también a otras personas, ¿no? Con el maestro Isidoro Matías, muy conocido además por dirigir una banda centenaria, como es la banda de los Matías, ¿no? Una banda de músicos legendaria, y repito, centenario, porque tiene casi 120 años, me parece un poco más, de vivencia, de creación de esta casi institución musical y cultural de Chincha, ¿no? En este caso. Yo quiero iniciar, antes de entrar propiamente al contenido, José Luis, decir lo siguiente, ¿no? Que cómo se origina Chincha aquellos tiempos, porque no solamente es el aporte a través de la transmisión y de la narración oral de tus padres y las personas que han alimentado el libro, sino también hay personas de manera concreta, por ejemplo, con los dibujos, las imágenes, la diagramación, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco de ello, José Luis. Probablemente que un libro no es solamente el trabajo de su autor propiamente dicho, ¿no? Si no existieran las fuentes orales, no tuviera la información. Y en el caso de que tú lo has señalado también, yo siempre en los libros que publico trato de agregarles, si tengo algunas fotos, no tengo una foto, unos dibujos, porque pienso que aquel que le gusta la lectura va a coger el libro aún cuando contengan puras letras, pero aquellos que no tienen tanto ese hábito, a ellos trato yo de atraerlo, de alguna manera, no trato de atraerlo, tengo mucha esperanza que lleguen esas personas que no han estado habituados a la lectura, o tengo la esperanza de que los jóvenes acudan a estas producciones literarias, y por eso siempre recurro a mi amigo, el artista plástico formado en la Escuela de Bellas Artes de Ica, el profesor José Luis Ortiz Almeida, quien desde que he iniciado mi producción literaria me acompaña con las ilustraciones, ¿no? Al profesor Félix Napa Morón, que siempre también está ahí para las correcciones de estilo que corresponden. En este caso, esta última publicación estuvo a cargo en la edición de el escritor también Jorge Luis Roncal Rodríguez con Arteidea, y así todos mis familiares, mis hijos son punto de apoyo importante para este tipo de producciones. Y en cuanto a lo que tú señalabas, una gran ventaja en este aspecto también viene a ser mis propias vivencias, porque yo he nacido en el campo, he vivido mi niñez, mi juventud y sigo viviendo en el campo. Entonces soy de aquellos que, como diría alguien, no, bebimos de el agua de las acequias que depositaban en los pozos artesanales, nos hemos bañado en las acequias, también eran nuestras piscinas de nuestras épocas, hemos convivido y seguimos conviviendo, tenemos esa dicha, creo yo, de seguir conviviendo en un lugar campestre, con las chaucas, con los pichiu, con los chiclines, con los gatos, con los perros y todos aquellos que forman parte de nuestro entorno. De repente ver que todavía podemos contar con un cerco natural de la famosa planta de changuano, por ejemplo, que en su época fue el cerco natural de casi todas las chacras, todos los sembríos que existían en la provincia de Chincha. He sido yo desde niño partícipe de las jornadas laborales que hicieron mis padres cuando nos íbamos en camiones a trabajar a las haciendas o nos íbamos a los pequeños sembríos. Y lo que rescato de las fuentes antiguas, digamos, de las personas más longevas, sirven para redondear la idea, para confirmar la información que tengo al evocar mis recuerdos cuando me nace ese instante que tenemos a quienes nos dedicamos a escribir, ese instante, ese deseo, esa necesidad de escribir, y vamos plasmando y luego simplemente recurrimos también a esa fuente para tratar de confirmar la información o para enriquecerla, Víctor. En ese sentido, mi gratitud también a todos ellos, porque no solamente es el trabajo de quien te da la información oral, sino de aquellos que contribuyen a que el libro no solamente tenga contenido, sino también forma, en este caso, con el artista plástico José Luis Ortiz, Víctor. Así es, José Luis, y en efecto hay que felicitar a Jorge Luis Roncal y la editorial Arteidea
por apostar por este tipo de literatura, ¿no? Que muchas veces, a veces en la capital no es desdeñada o simplemente lo pasan por alto, ¿no? Entonces, en este caso, Jorge Luis Roncal, a través de Arte Idea, apostó por publicar este tipo de literatura. Empecemos entonces, José Luis, un poco a hablar del contenido, porque creo que es lo que le interesa a los seguidores de la Feria Internacional del Libro de Ica. Como han podido apreciar a través de las palabras y de los comentarios del autor, José Luis Almeida Tazaico, es una persona identificada con el campo, ¿no? Por el lenguaje que además que ha empleado, de los elementos que rodean precisamente este espacio bucólico, ¿no? Vamos a iniciar, ahí está. Primero empezamos con tradiciones, vamos a empezar a hablar de tradiciones, ¿sí? Ahí tenemos unas imágenes de tradiciones, ahí está. ¿Qué nos podrías decir acerca de las tradiciones que contienen o que nos habla tu libro, José Luis? Vemos dos imágenes que casualmente corresponden al profesor Ortiz y había omitido involuntariamente, Víctor, también nuestro agradecimiento a nuestro amigo común, Miguel Pachas Almeida, destacado chinchano vallejólogo, quien es la persona que ha alentado también constantemente mi trabajo y ha prologado la obra. Igualmente, sí, Víctor, a personalidades, ¿no? Como don Francisco Miro Quesada Rada y el internacionalista Juan Belit Granda también, que tuvieron en sus manos este trabajo y también alentaron su publicación. Esa parte también es importante que lo destaque, y gracias también a ti, Víctor, porque tú eres un permanente propulsor de la cultura en la provincia de Chincha, y gracias a ti también es que estamos compartiendo este momento en la Filica 2021. Gracias a tu persona que constantemente me da su respaldo. En este caso, hablando de tradiciones, Víctor, la primera imagen, por ejemplo, representa un matrimonio y en primer plano una fuente con carapulcro y sopa seca, más su pavo todavía de agregado. Que esto pues es, o era mayormente ya un poco que se ha ido perdiendo los famosos matrimonios religiosos, Víctor, que existían antaños, aquellos donde se empezaba pues con la tradicional matanza, ¿no? Actualmente poco existe esto de la matanza porque las personas de las generaciones actuales contratan no solamente contratan el local, sino que contratan a la persona quien le prepare los potajes que van a servir. Antiguamente no era así. Las fiestas se hacían en las mismas casas de los novios, se hacía en dos partes. Esta parte es importante, quizás muchos desconozcan o no lo recuerden. Primero en la parte de la novia y luego en la parte del novio, donde se quedaba ya la flamante esposa. No, las misas eran en horas de la mañana, a la 1 de la mañana promedio, precisamente porque habían dos fiestas. Una fiesta en la casa de la desposada y la otra, la final, en la casa pues del ex novio, del esposo, ¿no? Y la matanza era en la víspera, donde se reunían pues los familiares de todas las edades para sancochar, para pelar, para picar la papa, para matar a los animales que iban a servir como presas en los potajes que se iban a preparar. Es decir, había todo un preparativo. Y luego en la fiesta propiamente dicho se servía pues la clásica sopa seca con carapulcra, ¿no? Con su trozo de yuca, como dicen acá en Chincha, extraída o cultivada en pozo de parra, en las pozas de las parras. Y a concluir, a levantarse mesa, como se dice, a los padrinos pues se le entregaba su fuente con carapulcra, sopa seca, su pavo y su pan de rosca, que le llamaban un pan aplanado, más o menos grande, que es el complemento de el alza. Y el pavo, Víctor, también tenía su pequeña diferencia, ¿no? Si era para el padrino, era un pavo con un cigarro en el pico, y si era para la madrina, el pavo contenía un clavel en el pico, señal de feminidad, ¿no? Entonces, y algo más, no solamente se le entregan esta alza al padrino y a la madrina, sino a sus parejas, a quienes se denomina segundos padrinos. Y algunos van más allá todavía. Si en la fiesta
ha sido invitado, por ejemplo, los padrinos de bautizo o de quinceañero de 18 años de los novios y que no están sirviendo, como se dice, de padrino en el matrimonio, a ellos también se les da su respectiva alza, ¿no? Esa parte, por ejemplo, es una tradición muy importante que ahora ya un poquito que se va perdiendo, pero lo rescatamos porque también tenía su parte final, que era el famoso concho, que era la reunión que se hacía al otro día en la familia del esposo y de la esposa, donde ya pues se procedía a ordenar las cosas, a lavar las vasijas, todos los cubiertos, y ahí se aprovechaba para recuperarse el cuerpo con un caldo de pavo ahí para las personas que participaban, y por supuesto comer el calentado, porque acá en Chincha el calentado básicamente es la carapulcra con sopa seca que queda de un día para otro, se recalienta y se consume. Ese es básicamente el calentado, no es cualquier comida, ¿no? Y ahí también observamos, Víctor, otra imagen que representa unas ollas de barro y luego una olla que ha sido rota, ¿no? Las familias tenían, Víctor, la costumbre, y que lo rescatamos en el libro, como eran numerosas antes, las familias tenían pues 6, 8, 10, hasta 12 hijos. Entonces, los padres tenían que cumplir con realizar la fiesta de matrimonio de todos sus hijos. Entonces ellos, como iban a tener varios compromisos, ellos compraban sus propias ollas de barro, ¿no? Trabajados con arcillas, ollas grandes. Básicamente se dice que tenían 3, que era uno para la carapulcra, otro para la sopa seca y otro para el picadillo, que es otro de los platos típicos de Chincha, que también ya un poco ha ido quedando de lado. Iban utilizando esas ollas cada vez que se casaba uno de sus hijos, y cuando se casaba el último de los hijos, procedían a romper la olla de barro, porque los padres asumían que ya habían cumplido como tales en formalizar los compromisos para que constituyan su propia familia, sus hijos. Por ejemplo, eso es parte de la tradición, Víctor, de nuestra provincia de Chinchi, que está contenida en el libro. Qué interesante, la verdad, qué interesante los datos que nos está proporcionando José Luis, porque efectivamente son cosas, costumbres y tradiciones de Chincha, especialmente de la Chincha antigua, que, como bien dices y señalas, ya se van perdiendo, aunque todavía se mantienen en algunos lugares de la campiña. Por ejemplo, la imagen que están ustedes viendo ahí, que le denominan el alza, que además es un término que figura acá en tu libro, Vocabulario y Leyendas de mi Pueblo, porque muchos visitantes cuando llegan dicen que el alza, ¿y a qué le dicen alza? ¿Por qué le dicen alza? Bueno, así se denomina, en este caso al potaje preparado especialmente, que ustedes ven ahí en imágenes, que se le da al padrino, a la madrina, ¿no es cierto? A manera de reciprocidad en gratitud, ¿no? Por haber aceptado apadrinar, en este caso a los flamantes esposos. Entonces, la verdad es que es muy interesante que puedan leer en algún momento Chincha, aquellos tiempos, de José Luis Almeida Tazaico, porque es un libro chinchanísimo, podríamos decir tranquilamente, chinchanísimo. Y si ustedes dejan sus comentarios, va a haber un sorteo al final para que puedan llevarse este libro y puedan conocer algo más de Chincha, ¿no es cierto? Entonces, estamos presentando el libro Chincha, aquellos tiempos, de José Luis Almeida Tazaico, y quienes dejen sus comentarios en esta transmisión para que puedan ganarse un libro, pueden dejar sus comentarios. Vamos con el siguiente aspecto, la unidad familiar y comunal. A ver, vamos a ver con la imagen, por favor, si nos permiten. Unidad familiar y comunal, ahí está. José Luis, háblanos un poco de este aspecto, por favor. En el libro Chincha, aquellos tiempos, Víctor, he tratado de rescatar este aspecto que últimamente, por la misma vorágine del tiempo, por los ajetreos, por las exigencias laborales, un poco que se ha perdido, que es la unidad familiar, ¿no? Antiguamente existía más unidad en ese aspecto. Por ejemplo, la imagen que representa el fútbol. Antes, pues, las pequeñas comunidades se unían a través del fútbol. ¿Cómo? Constituían su propio club deportivo con jugadores de su zona, ¿no? Y organizaban las jornadas dominicales donde todos participaban, Víctor. Participaban desde el niño hasta la persona de más edad que todavía estaba en condiciones de practicar el fútbol.
Entonces existían 4 categorías. Existían los calichines, que le llamaban, que eran los niños quienes iniciaban las jornadas deportivas dominicales, mayormente en hora casi acabando la mañana, los niños, los calichines. Luego venía la reserva, los aspirantes al primer equipo, ¿no? Y antes de que se juegue la primera, que así se denominaba el equipo titular, ingresaban pues las personas que habían sido gloria del fútbol en su sector. Ellos integraban el equipo de Guardia Vieja, ¿no? Entonces, también tenían su participación como antesala al partido de fondo, y finalmente recién ingresaba el equipo titular, que era el equipo de primera. Esta práctica servía para unir a la comunidad. Incluso se iban a otros lugares a compartir, y si era cerca, se iban a pie, o si era en un lugar más o menos lejano, contrataban un camión. No existían todavía los omnibuses que transportaban así masivamente a las personas, y en un camión nos íbamos, digo, porque también yo participaba en algunos momentos como parte del barrio de por acá, de uno de los barrios de Chincha, específicamente el distrito de Sunampe, y nos íbamos pues a otro distrito a competir deportivamente en los camiones. Pasábamos todo el día en esos lugares y ya retornábamos al anochecer para descansar, porque el otro día de la madrugada teníamos que abordar otro camión, pero ya no para ir a jugar el fútbol, sino para ir a quebrar el maíz, para recoger el algodón, para realizar las faenas agrícolas, ¿no? Y luego la otra imagen, que representa un campesino ahí descalzo, sentado en su silla de palo, tejido con totora, y su radio a pilas, es una representación de los mensajes radiales, Víctor. Antes existió mucho eso de los mensajes radiales, que eran pagados, por si acaso. Cuando existían las emisoras, que solamente eran en AM, no existían todas las FM que existen actualmente, no existía la televisión porque no existía energía eléctrica, ¿no es cierto? No existía el televisor en los hogares, entonces las personas tenían su radio a pilas. Y cuando una persona, un amigo, un familiar estaba de cumpleaños, ellos se dirigían a 3 emisoras que existían en Chincha, que eran Radio Chincha precisamente, Radio San Pedro y Radio Chincha y Suyo. ¿Qué hacían? Contrataban un saludo para enviar mensaje. ¿Qué era el mensaje? Eso, mensaje era un saludo donde iban a la radio, decían, ¿sabe qué? Quiero que saludemos a tal persona. Entonces el locutor en su momento oportuno decía, un saludo para el señor Víctor Campos, que hoy está de cumpleaños, a nombre de José Luis Almeida, le dedica la canción tal. Ese era un mensaje, ¿no? Y las personas pues estaban habituadas, todos los... Nos contaba nuestro amigo Juan Córdoba Pecho, que es uno de los propulsores acá de la radiodifusión, junto a su padre y a su hermana Luz, don Augusto, su padre, y Luz, su hermana, acá, que no se daban abasto para atender. A veces tenían que extender su programación, porque era tal los contratos que tenían, que debían de ampliar su información. Y eso, entonces las personas en su casa se reunían para escuchar esos saludos que ellos habían contratado, o de repente para compartir una pequeña cena que no se prolongaba hasta muy tarde, porque el otro día, si es que era día de semana, tenían que continuar con su jornada. De esa manera, Víctor, por ejemplo, se daba una unidad en la familia, en la comunidad de acá, de la campiña de la provincia de Chincha. Correcto, sí, además, cómo no recordar a Radio Chincha, ¿no? Mi padre laboraba ahí, como locutor y periodista, por supuesto, con el recordado señor Armando Figari y Roberto, por supuesto, y toda la familia Figari, en realidad, ¿no? Y bueno, de niño, ¿no? Yo recuerdo mi padre me llevaba a la radio después de salir del colegio. Él era además el director donde yo estudiaba, que era el colegio José Pardo y Barreda, nivel primaria, y acababa mis clases y él tenía que entrar ya a la radio y me llevaba, ¿no? Y podía, no todos los días, por supuesto, pero sí pude gozar, y de ahí tal vez viene mi vocación por el periodismo. Vamos entonces con las siguientes imágenes, que son datos históricos. Vamos, por favor, con datos históricos. Ahí tenemos 2 imágenes también, de las cuales queremos que nos hables, por favor, José Luis, no sin antes mencionar que estoy leyendo ya comentarios en esta transmisión de la Feria Internacional del Libro de Ica, presentando el libro Chincha, aquellos tiempos, ¿no? Acá está Chincha, aquellos tiempos, de José Luis Almeida
Tasaico, y estoy leyendo ya aquí en el celular, estoy leyendo ya los comentarios que están dejando las personas y es probable que se puedan llevar el libro, ¿no? A casa. Así es que vamos con la explicación de estas imágenes, mi querido José Luis. Bien, Víctor, acá tenemos dos imágenes más del profesor José Luis Ortiz que están contenidos en el libro y he querido recordar que Chincha antaño tuvo su propia fábrica productora de gaseosa y tenía su propia gaseosa con nombre precisamente de nuestra provincia, la famosa cola chinchana, que muchos han de recordar, una bebida típica propia de acá, de la provincia de Chincha, que lo producía el señor Saturnino Paredes Samanés, y que estaba ubicada en la calle Santo Domingo, donde curiosamente, Víctor, después de un tiempo, este mismo lugar sirvió para que se desarrolle la embotelladora Costandina, que embotellaba los productos de Coca-Cola, recordarás, sí, ¿no? Frente precisamente a la casa de nuestro amigo maestro Félix Napa Morón, ahí, y por los alrededores donde también vivía o tenía familia el abogado Lauro Muñoz Garay, un destacado chinchano que nos dejó recientemente. Es constituyente y constitucionalista, ¿no? Es constituyente y es constitucionalista, efectivamente. Y ahí pues vivía el Saturnino Paredes, quien producía la cola chinchana, y él también era hijo de una señora que fue muy conocida porque se dedicaba al comercio, también en el mismo sector que la gente lo conocía como la China Samané, sin Z, ¿no? La China Samané, la señora Isidora Samanés. Entonces también por ahí como que van dejando la herencia también de los negocios, y por eso que su hijo Saturnino puso en marcha la empresa que producía la cola chinchana. Cuenta justamente el profesor Félix Napa, quien me dio referencias también de esto, que el señor Samanés educó a sus hijos en las mejores universidades de la capital, lógicamente, y uno de ellos fue el señor José Paredes Lengua, un ingeniero que al dejar de lado la producción de la cola chinchana, su señor padre Saturnino, él funda, digamos, otra empresa con la marca Dondo. Algunos de repente lo han de recordar, la Dondo, pero esta marca sí no tuvo tanta acogida, por lo cual después de unos meses o unos años de estar en el mercado tuvo que salir del mismo, y de esta manera también acabó la producción de gaseosas en esta parte de el sur chico de nuestro país, porque también, dicho de paso, se cuenta que la cola chinchana también era llevada a la ciudad, a las provincias de Pisco y Cañete, que son las provincias aledañas a Chincha. Entonces queda solamente en la añoranza ya la gaseosa chinchana propia que tuvo en nuestro pueblo, que se denominó cola chinchana, luego también Dondo, que no tuvo tanta acogida como la primera, pero que también sirvió para dejarnos en la historia que Chincha tuvo su propia fábrica productora de gaseosas, Víctor. Luego, la otra imagen, Víctor, dime, Víctor. Sí, no, vemos ahí como un cine. Así, efectivamente, Víctor. Ahora a los muchachos también les gusta ir al cine, entonces se van a las transnacionales que tienen ahí sus negocios, y también dentro del mismo instalan su cine. Pero Chincha también tuvo su cine, pues, Víctor, y no tuvo uno, tuvo tres, ¿no? Tuvo tres cines, empezando por lo que fue el Cine Teatro Municipal, ¿no? Que podría considerarse uno de los más antiguos, que en realidad fue creada por la Sociedad Musical de Auxilios Mutuos, un grupo de italianos, amantes de la música, amantes del arte. Ya luego este cine que lo crearon, lo fundaron ellos, pasó a ser regentado por la Municipalidad Provincial en Chincha, más o menos en 1908, y de ahí se origina lo que es el Cine Teatro Municipal,
que está ubicada en la calle Mariscal Benavides, que es la calle céntrica, la calle principal que da acceso a el centro de la ciudad, precisamente de Chincha Alta. Y un poco más avanzando hacia la Plaza de Armas, hacia el lado izquierdo, estuvo ubicado el Cine Chincha, que era un cine más popular, ¿no? Más popular en su tiempo, donde también se proyectaban las películas, pues, por capítulo. Las películas eran, según nos cuentan, por capítulos. En una presentación, una función de un día, podía presentarse hasta 3 capítulos, y cuando estaba en lo mejor la película, acababa la función, lo que obligaba a engancharse a los seguidores, y así nos cuentan que los tenían varios sábados o varios domingos, hasta promediar unos 2 meses, donde recién acababa toda la película que había presentado y que había captado el interés de los concurrentes a este tipo de espectáculo cinematográfico. Estos cines nos refieren, este cine fue construido exclusivamente para tal por el señor Orlando Verme, un italiano que se dedicaba a esto, al negocio de los cines, y puso su mira en Chincha, y no solamente creó el cine Chincha, sino que creó otro cine, donde todavía se ve un vestigio que fue un ícono en su época. Nos referimos al cine Inca, que está en plena Plaza de Armas frente a la comisaría de Chincha, donde lo que caracterizaba pues era un Inca tallado en madera, que todavía lo podemos observar, un Inca tallado en madera que fue realizado por un maestro escultor, el señor Gonzalo Villegas, con quien tuve oportunidad también de conversar para complementar alguna información. Él talló ese Inca por encargo del señor Verme, y todavía, si bien es cierto, hoy funciona un tragamonedas en ese local, en la parte superior de la fachada todavía se aprecia ese Inca tallado en madera. Y en la boletería se le encargó al señor Gonzalo Villegas Manrique, que es un maestro tallador, se le encargó que también haga la escultura de un Inca en medio cuerpo, que fue colocado al costado de la ventanilla de la boletería. También todavía está, nosotros últimamente hemos visitado esos lugares y todavía está. Entonces, mira, Víctor, cómo Chincha ha sido siempre un lugar atractivo. Por ejemplo, estos que se dedicaban a las cadenas de cine pusieron su mira en Chincha, y no solamente fundaron un cine, fundaron 2. Y se dice que el cine Inca llegó a ser uno de los mejorcitos de todo el sur medio en su época, hasta que se comenzaron a salir ya el Betamax, hasta que se comenzaron a hacer instalaciones eléctricas en los domicilios, las personas comenzaron a adquirir sus televisores en blanco y negro, y condenaron a la desaparición a los cines que tuvo en su momento la provincia de Chincha, Víctor. José Luis, nos va a ganar la hora, así que yo te pido pasar por favor al siguiente aspecto, que son los oficios. Una cosa interesantísima, además, en la dinámica social de la Chincha antigua. Vamos con la imagen de los oficios. Ahí está, háblanos un poco de eso, por favor. El chinchano siempre se ha caracterizado por ser trabajador, madrugador, y no solamente para ir a realizar sus faenas agrícolas en el campo, ¿no? Sino que siempre buscó una manera de complementar sus ingresos, de ganarse la vida. Por ejemplo, observamos acá a mi derecha a una raspadillera de su tiempo, la famosa raspadillera que bastaba sacar las sillas de palo que tenía en el interior de su casa, colocar una mesa, agarrar un pedazo de costalillo y comprar su bloque de hielo, y ya se convertía en raspadillera. En esos tiempos en que tenías que coger el hielo directamente con la mano y utilizar los cepillos para hacer el raspado correspondiente y preparar tú mismo tu jarabe, que lo hacía muchas veces en base a las hojas de higo, ¿no? Y aquí había 2 cositas importantes. Las personas mayormente estaban de paso, no es que se iban ahí a refrescarse por buen tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces,
al paso compraba una raspadilla, entonces la raspadillera tenía que prepararle su chancado. Un chancado era una raspadilla que la persona compraba y no se lo consumía, y sino que lo llevaba en su mano para írselo bebiendo, consumiendo en el camino. Y el hielo era aprovechado al máximo. Cuando el hielo ya estaba muy pequeño, la raspadillera cogía su cepillo, comenzaba a chancarlo, convertía el hielo en trozos más pequeños, y eso también se vendía. Eso era el famoso chancado. Me acuerdo cuando niños estábamos a la expectativa para comprar el chancado, que era un poco de hielo trozado, ya no raspado, con su punto de jarabe, y de todas maneras se aprovechaba al máximo. Otra forma, de repente, las personas se dedicaban a la venta de dupletas, por ejemplo, la gente se dedicaba a hacer bolsas de papel. O sea, había diversas formas de ganarse honradamente unos soles. Pero una de las personas que más destacaba, era muy necesario en su tiempo, eran los famosos rezadores. Los rezadores, que no solamente curaban los sustos, que no solamente curaban el mal de ojo, sino que también tenían algunos dotes de médicos empíricos. Por ejemplo, alguien cometía el error de salir contra el aire en la madrugada, abrir su puerta, te entraba aire al cuerpo, te daba dolor de cabeza, te daba unos malestares medio complicados. Entonces, el rezador o la rezadora agarraba una hoja de papel, formaba un cono, agarraba su fósforo, un fósforo, y te pasaba por toda la cabeza, y como iban unas pequeñas explosiones, algo así, y después de eso te daba tu rezada, quedabas nuevamente para continuar con tu jornada. Y algo curioso también, Víctor, aparte de los rezos, habían niños que se caían, se golpeaban o lo alzaban mal, o a veces jugaban con ellos. ¿Y qué pasaba? Le volteaban, decía, el estómago, o sea, lo sacaban de su lugar. Ahí entraba a tallar la rezadora, porque si no, ese niño comenzaba a arrojar, a vomitar, con dolores de estómago, a llorar, todo. Entonces, decía la madre, se le ha volteado el estómago. Iba donde la rezadora, le hacía unos masajes, santo remedio, dijo mi abuela. Entonces, todos esos oficios no solamente contribuyeron a la propia persona que lo ejecutaba, sino a las personas que tenían algunos males, y que ahora existen las rezadoras, los rezadores, pero poco. De todas maneras, hay quienes recurren actualmente a ellos. Correcto. José Luis, muchísimas gracias por habernos dado luces generales de este magnífico libro, como es Chincha, aquellos tiempos. El autor José Luis Almeida Tazaico. Yo voy a mencionar el número de celular para quienes quieran contactarse para adquirir este libro, ¿no? Es el 9938321119. Voy a reiterar el número para que lo puedan anotar, y además va a quedar grabado en esa transmisión, para quienes quieran adquirir ese libro, porque o somos chinchanos o tenemos algún familiar cercano que es de Chincha, y adquirir este libro sería realmente un genuino regalo que contiene mucha chinchanidad. Entonces, anoten por favor el número, es el 9938321119, 9938321119. A ese número pueden contactarse para adquirir el libro. Lady Loaiza Mendoza, muchísimas gracias por la oportunidad para un autor y un intelectual chinchano, que en este caso ha plasmado en el libro muchas tradiciones y costumbres y aspectos muy interesantes de la década de los 40 hasta la década de los 70, y que muy bien puesto el nombre, Chincha, aquellos tiempos. Lady. Sí, muchísimas gracias, José Luis Almeida, por habernos dado la posibilidad de tener un libro de aquí, de la región, de Chincha sobre todo, ¿no? Que tiene tanto que mostrar. A mí me han encantado todas las láminas y los relatos que muy interesantemente nos has comentado, y por supuesto la presentación que Víctor también ha hecho, que es sumamente interesante como siempre.
Y bueno, nos han comentado César Chambergo y Miguel Ángel Sevillano, así que para ellos dos se irán estos dos libros, ya nos vamos a poner de acuerdo por el inbox. Y Miguel Ángel Sevillano nos comenta, ¿no?, que es bueno aprender de la fuente viva para alimentar nuestra identidad. Ahí va también nuestro saludo para él. Y bueno, para todos los que han seguido la transmisión, muchísimas gracias. Ya saben, contáctense al número que Víctor ha dejado y adquieran ese libro que está muy, muy interesante y que es parte además de nuestra identidad. Muchísimas gracias. Entonces, nosotros nos vamos a reencontrar en breve a las 6 de la tarde porque tenemos en la presentación del libro Residuos de Insomnio con Crónicas Desconfinadas. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en breve.